Ahí estamos grabando ya. Bueno, yo tengo mi explorador de archivos configurado en color negro. Primero, pues porque me gusta tenerlo en configuración de color negro. Segundo, porque yo utilizo una portátil y los colores negros siempre ahorran batería. Y tercero, porque es mejor para la vista. Yo tengo otras configuraciones ahí que después les puedo mostrar, como por ejemplo el uso de luz nocturna, que el uso de luz nocturna lo que hace es que pone todos los colores de la computadora como ámbar para relajar un poco la vista cuando uno trabaja de noche. Yo soy más un pájaro madrugador, pero para cuando trabajo de noche prefiero tener estas configuraciones de esta forma y así evitarme, digamos, problemas de la vista futuro. Igual ya tengo problemas de la vista, pero esa es la idea. Esta ventana que ustedes ven acá es el explorador de archivos. Algunos de ustedes ya conocen el explorador de archivos, otros no conocen el explorador de archivos. A manera de repaso, esto que ustedes ven aquí a mano izquierda, este es el árbol de directorios. Todos los sistemas operativos tienen un sistema de manejo de archivos, un sistema de organización de archivos. En el caso del explorador de archivos, el explorador de archivos es un software dentro de Microsoft Windows que nos permite a nosotros gestionar la estructura de organización de archivos de forma gráfica. Eso no quiere decir que sea la única herramienta que tenemos. Microsoft Windows originalmente, en sus tiempos más antiguos, utilizaba mucho la consola de comandos. La consola de comandos era prácticamente como, por decirlo así, la forma maestra de poder gestionar y manejar las estructuras de archivos del sistema. Pero todo lo que nosotros podemos hacer en una consola de comandos lo podemos hacer también en un explorador de archivos. De hecho, hay cosas que podemos hacer de manera más rápida y más ágil en la consola de comandos que en el explorador de archivos. El explorador de archivos es, como por decirlo de alguna manera, la forma más gráfica y más tradicional que todo el mundo conoce para poder hacer cosas acá. Bueno, muy probablemente alguna de la información que ustedes están viendo acá yo la voy a ofuscar. Es decir, que voy a ponerle ahí algunos filtros para que no se vean ciertas cosas por ahí, nombres y cosas de archivos. Pero no le pongan mucho detalle a ese asunto. Si nosotros le damos clic a este equipo, en este equipo vamos a ver las unidades y vamos a ver las carpetas frecuentes en las que nosotros podemos tener acceso con el explorador de archivos. Eso es lo que son estas. Estas son las unidades. En el curso de mantenimiento de computadoras, ustedes probablemente ya tuvieron que haber visto la arquitectura interna de un computador, o lo que nosotros también conocemos como una arquitectura basada o arquitectura von Neumann. ¿Estamos al tanto por ahí con la arquitectura de hardware de un computador? Sí, ok. Todos sabemos qué es un disco duro. ¿Alguien no sabe? ¿Alguno tiene dudas con lo que un disco duro es? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Un disco duro es una unidad de hardware, pero el disco duro a nivel lógico puede particionarse en distintas unidades lógicas. Por ejemplo, acá ustedes ven que yo tengo el disco duro C, tengo un data D, tengo un disco local E y tengo un ADATA G. ¿Ok? En mi caso, tanto el disco local C como el D como el G son unidades físicas. Estos son 3 discos duros que tengo yo. Este disco duro, disco local E, es una unidad lógica, es una partición del disco duro que forma parte del disco local C. Esas son las particiones. Si nosotros entramos a una unidad, las unidades adentro tienen carpetas. Las carpetas son repositorios o lugares donde nosotros metemos archivos. Entonces, las unidades tienen carpetas. Lo que está más arriba de una carpeta, el nivel raíz de una carpeta, siempre va a ser la unidad en la cual esa carpeta está. Una carpeta siempre va a estar dentro de una carpeta o va a estar dentro de una unidad. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas, dudas, consultas, sugerencias? Ok. Vamos bien. Bueno, entonces, dentro de las carpetas, Profe, una pregunta. sí, ¿La división lógica solo se hace al disco, al principal, o a los otros o a los otros no? nosotros podemos hacer unidades lógicas a cualquier unidad física que tengamos instalada en la computadora. Ah, ok, ok, Eso se llama hacer particiones. ok.
Ok, a partir de este momento también creo que vamos a grabar las preguntas que ustedes hagan. Estas sesiones yo las voy a subir a YouTube. Un toquecito. Van a creer que nada de eso se grabó. Ok, voy de nuevo. No sé si lo hace de nuevo otra vez. Ahí vamos de nuevo. Ok, entonces, cuando nosotros estamos dentro de una carpeta, podemos ejecutar todas las acciones que están aquí en la barra de inicio, en la barra de compartir o en la barra de vista. Ok, las acciones que están en la barra de inicio y todas las demás se pueden ocultar o se pueden mostrar con este símbolo de acá, esta pestaña, que las puede ocultar o las puede mostrar, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Ok, entonces vamos a ir, por ejemplo, vamos a crear una carpeta. Aquí yo voy a crear una carpeta. A esta carpeta le voy a poner carpeta de pruebas. A esta carpeta de pruebas que está vacía, yo puedo crear archivos, puedo hacer un montón de cosas. Vean que aquí en nuevo elemento yo puedo crear cualquiera de estos elementos que están acá. Estos elementos van a estar determinados por los software que yo vaya a tener instalados en mi equipo. Como yo tengo instalada la suite ofimática de Office, yo puedo hacer cualquier tipo de archivo de Office. ¿Ven? Puedo crear carpetas. Una carpeta dentro de una carpeta es un nivel hacia adentro de esa carpeta. Puedo ir hacia atrás con este botón o puedo ir hacia arriba con este botón. ¿Cuál es la diferencia entre ir hacia atrás e ir hacia arriba? Si yo tengo aquí otra carpeta y me meto a esa carpeta y yo le doy hacia arriba, yo voy a ir directamente a esta carpeta. Si yo le doy hacia atrás, voy a entrar a la carpeta. ¿Se entiende? Sí, pero Ok, entonces, si yo estoy en nueva carpeta y le doy hacia arriba, yo voy a ir a carpeta de pruebas. ¿Ven? Yo me meto a nueva carpeta y me meto a la última carpetita, ¿ven? Estamos aquí en nueva carpeta, que está dentro de nueva carpeta, que está dentro de carpeta de pruebas. Si yo le doy hacia arriba, yo voy a ir a este nivel de nueva carpeta. Si yo le vuelvo a dar hacia arriba, yo voy a ir a este nivel. Si yo le doy hacia atrás, vuelve a entrar dentro de esta carpeta, porque ahí fue donde estábamos, vean. Pim. Entramos a este nivel. Pero si yo le doy hacia arriba, voy a ir a este nivel, no hacia adentro, sino hacia arriba. O sea, no hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es creación de carpetas, ¿verdad? Yo dentro de una carpeta puedo darle clic a la carpeta y la puedo copiar y la puedo pegar. ¿Ven? Se genera una copia. A más copias que yo haga, Windows va a irle agregando aquí un índice para ir sabiendo que no es la misma carpeta. ¿Qué pasa si yo tengo una carpeta copia 2 que adentro tiene dos archivos? Una base de datos y no sé, un archivito de Word. Digamos que yo tengo esta carpeta que se llama nueva carpeta copia 2 y adentro tengo estos dos archivos. Y yo tengo esta otra carpeta y esta carpeta lo que tiene adentro es un archivo de publisher y un archivo de project. Creo que tengo project instalado por aquí. Vamos a ver. Sí, tengo project. Entonces tengo uno de publisher y uno de project. ¿Ok? Eso está en nueva carpeta copia. Pero nueva carpeta copia 2 tiene uno de Word y uno de PowerPoint. Si yo a esta carpeta le cambio el nombre y le quito el 2, de manera que quede igual a la de arriba, ¿qué creen que va a pasar si yo ejecuto esta acción? Se junta. le va a decir que si desea reemplazarlo. Buena pregunta. ¿Se juntan o se reemplazan? La respuesta correcta es que se juntan. Se juntan. Okay. Yo le doy enter y entonces él me pregunta, el destino ya contiene una carpeta llamada nueva carpeta copia. Si algunos archivos tienen el mismo nombre, se le preguntará si desea reemplazar dichos archivos. Esto lo va a hacer uno por uno. Y si no, va a unificarlos. Yo le digo que sí. Entonces desaparece una de las dos y ahora si yo me meto acá están los 4 archivos. ¿Ok? Si yo tuviese un archivo que se llame igual a otro, por ejemplo, si yo tengo aquí un archivo de publisher,
y yo aquí también tengo un archivo de publisher, entonces si yo a esta le cambio el nombre y le dejo nada más nueva carpeta para hacer la misma acción, este mensaje de acá lo que me está avisando es, si hay un archivo con el mismo nombre en la carpeta que se llamaba igual que esta que usted está nombrando, entonces muy probablemente uno de los dos archivos desaparezca. Yo le digo que sí. Aquí está el mensaje. Que si quiero renombrarlo para mantener los dos, o que si quiero mantener solamente uno. Si yo le doy que sí, entonces me desaparece esa carpeta y ahora esta va a tener dos archivos de publisher. ¿Ven? Pero si yo le digo que no, entonces me va a mantener solamente uno. Vean que este se llama nuevo documento, nuevo Microsoft Publisher Document PUB. ¿Ok? Y esta yo le voy a cambiar el nombre y la voy a dejar como nueva carpeta, que es la que tiene todos los demás archivos. Le voy a decir que sí, pero en esta ocasión le voy a decir que no. Y no me va a hacer nada. Cabrona. Bueno, para tratar de evitar que eso pase, ella va a decir que no. Pero eventualmente, si yo quiero mover este archivo, dándole clic y dándole aquí donde dice cortar, ahí se me abrió, un momentico para cerrarlo. Si yo le doy aquí donde dice cortar y me la llevo para la otra carpeta y le doy aquí pegar, entonces aquí me va a preguntar si quiero reemplazar, quiero omitirlo, o sea, no hacer nada, o si quiero comparar la información de los dos archivos eventualmente para cambiarle el nombre a uno de los dos. Si yo le doy reemplazar, pues entonces me queda solamente uno y no se me repite. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo copiar, cómo pegar, cómo cortar, cómo pegar, cómo unificar carpetas, y ahora vamos a ver cómo mover. Para yo mover una carpeta dentro de otra, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo darle cortar, de hecho de tres. Puedo darle cortar a la carpeta, entrar a la carpeta que quiero y darle pegar. Puedo simplemente darle cortar, seleccionar la carpeta destino y darle pegar. Y dice que ya contiene una carpeta. Entonces no me deja porque tiene el mismo nombre. Pero si yo le cambio el nombre a 3 y le doy cortar, selecciono la nueva carpeta y le doy pegar. Vamos a ver, aquí no puede haber una que diga 3. No. Cortar, nueva carpeta, pegar. Ah, sí. Si le damos cortar, para pegarla aquí adentro hay que hacerlo con clic derecho porque si no él no lo va a dejar. No es tan inteligente. No es tan inteligente como Linux o como MacOS, pero bueno, no importa. En este sentido, ahí ya la pego aquí adentro. Si yo tengo otra carpeta, en este caso, nueva carpeta 2, y le doy cortar, puedo hacerlo con esta que está acá, arriba, con la opción de cortar, o puedo hacerla con el clic derecho cortar, que está acá. Pero si yo la pego, él la va a unificar con la que se llama nueva carpeta 2 que está aquí adentro. ¿Qué otra forma tengo yo para enviar una carpeta a otro lado? Yo la selecciono, le doy aquí arriba donde dice mover y busco la carpeta donde yo la quiero enviar. En este caso le voy a decir que me la mande a nueva carpeta. Se fue y aquí está. Igual, mergeada. Vamos a hacer una nueva carpeta 4 para que lo puedan apreciar mejor. Le voy a dar mover y voy a seleccionar nueva carpeta. Se va. Y aquí está nueva carpeta 4. ¿Ven? Entonces, para mover una carpeta dentro de otra carpeta, yo puedo hacer cortar, entrar y pegar. O puedo hacer cortar, clic derecho, pegar. ¿Sí? O puedo hacerle cortar, o puedo hacerle mover, seleccionar el destino y enviar. También podemos hacer eventos de copiado. Copiar. Y le digo, mándeme la nueva carpeta.
Entonces aquí no desaparece. Esa es la diferencia entre mover y copiar. Mover la quita del origen y la envía al destino. Copiar crea una réplica en el destino. Aquí hay un montón de acciones de eliminación. Podemos mandarlo a la papelera de reciclaje. Podemos eliminarlo permanentemente. O podemos mostrar una confirmación de reciclaje. Eventualmente. ¿Cuál es la diferencia entre reciclar y eliminar permanentemente? Cuando yo le doy reciclar, los archivos se comprimen y van a parar a un lugar que se llama la papelera de reciclaje. En la papelera de reciclaje, los archivos deberían de estar un periodo de tiempo prudencial antes de que nosotros los eliminemos. Y si yo le digo eliminar, del todo el archivo desaparece. ¿Alguno de ustedes saben qué es lo que realmente sucede cuando uno elimina un archivo en la computadora o una carpeta? No, No, la verdad no. Se va Profe, la ¿cómo fue la pregunta? No, la verdad no. Profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que pasa cuando nosotros eliminamos un archivo o una carpeta en la Se va computadora? a la papelera de reciclaje. Se va a la papelera de reciclaje. Eso es si lo Sí, reciclamos. profe, Pero si lo eliminamos, ¿qué pasa? desaparece. Quita espacio, tiene más espacio. Se destruye. Guardar. Esto es interesante. Esto es interesante. ¿Puedo batear? Vamos a ver un poquito aquí, un leve repaso. Profe. Ok, Claro. digamos, si cuando yo envío un archivo a otro son casi que mini, o sea, como que se desintegra y se vuelve a integrar, entonces como que lo envía a otro lado, ¿no? O lo deja flotando por ahí en una nube que uno no conoce, como... Eso es justamente lo que pasa. Eso es justamente lo que pasa. Ahora, vamos a ver, para entender esto tengo que explicarles cómo funciona un disco duro. Un disco duro, digamos un disco duro mecánico en este caso, es un plato magnético en el cual se escriben polarizaciones magnéticas positivas y negativas, que después nosotros traducimos eso en unos y ceros. ¿Ok? Entonces, literalmente el brazo de escritura del disco duro bombardea magnetismo encima de la placa metálica, cambiando la polaridad de los pequeños espacios que tiene el disco duro en positivos o negativos. Entonces la capacidad de un disco duro va a estar determinada por la cantidad de clusters y secciones que nosotros tenemos, que son los pedazos en los cuales podemos escribir o podemos cambiar las polaridades magnéticas del disco duro. Esto con el tiempo se va perdiendo, entonces los discos duros, por eso es que con el tiempo se van viendo de menos capacidad, porque la capacidad de poder sostener, de poder retener magnetismo, un disco duro con el tiempo se va perdiendo, porque no son imanes reales, son imanes producidos por el hombre. Un imán real y un imán producido por el hombre son dos cosas diferentes. Los imanes producidos por el hombre pierden magnetismo con el tiempo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos cambiando estas polaridades en el disco duro. Al cambiar estas polaridades son traducidas como unos y ceros en binario, ¿verdad? En el disco duro, y así es como nosotros decimos, bueno, esta secuencia de polaridades positivas y negativas, esta secuencia de unos y ceros, representan a este archivo o representan a esta carpeta. Las carpetas, esos lugares como tal, no existen en el disco duro. Lo que existe en el disco duro son banderas de ubicación. Entonces, un archivo no está en el disco duro, pero un archivo lo que es un conjunto de unos y ceros que está ubicado en una sección física del disco duro. Esa sección física del disco duro tiene una dirección. A esa dirección es a lo que nosotros hacemos referencia con el sistema de archivos para poder volver a localizar dónde se encuentra un archivo. Perdón, profe, perdón. Y entonces, digamos, se supone, digamos, que si usted no le... O sea, no lo elimina, digamos, del todo, por decirlo así. No lo elimina, no o sea, lo digamos, elimina. o sea, se va, pero de ahí, pero se va por otro lado, digamos. Lo que nosotros, no, él sigue estando donde él estaba. Lo que nosotros perdemos es la referencia, es la dirección, la ubicación donde ese archivo estaba. ¿Por qué el disco duro hace esto? El disco duro hace esto porque sin esa referencia, sin esa posición, el disco duro puede volver a utilizar ese espacio para meter otra cosa. Entonces, ¿cómo lo recupero, profe? Entonces,
por eso existe software de recuperación de archivos eliminados. Porque el software de recuperación de archivos eliminados, en esencia, lo que hace es que recorre todos los sectores disponibles del disco duro hasta encontrar pedazos o secciones que tengan bits escritos. Perdón, profe. Entonces, él digamos, busca, con esos que me estás diciendo vos, esas aplicaciones, yo puedo buscar cualquier archivo, cualquiera. Entonces, cualquiera, digamos, me lo puede encontrar, digamos. Sí, no es un proceso sencillo, es un proceso que toma tiempo y estas aplicaciones son complejas, normalmente son de pago, pero una persona con recursos perfectamente puede hacerlo. Ahora, Microsoft Windows 10 tiene ya incluido, me parece que en esta última actualización, una herramienta por defecto que permite hacer la recuperación de archivos eliminados. Una pregunta, profe, y no importa el pasar de los tiempos, pues, digamos, si está que hay un año. No importa. Claro que importa. En el momento en que nosotros eliminamos un archivo, el espacio queda disponible. Entonces, por el funcionamiento que tiene un disco duro, es que un disco duro es un disco, es una cuestión finita, es una cuestión física que está ahí. Entonces, él está dando vueltas. Por eso es que nosotros medimos la velocidad de un disco duro por revoluciones por minuto, RPMs. Entonces, el disco duro está dando vueltas. Al estar dando vueltas, en cualquier momento el brazo de escritura puede caer en cualquier lugar del disco duro. Por eso es que los discos duros, las particiones se desfragmentan. ¿Qué significa el proceso de desfragmentación de un disco duro? Es un proceso de organización en el cual se buscan todos los pedazos que están repartidos en todo el disco duro para juntarlos en un mismo archivo. Porque cuando nosotros estamos escribiendo un archivo, este archivo no se escribe en un mismo bloque, en un mismo segmento, ni en un mismo clúster del disco duro, sino que empieza a caer en diferentes lugares del disco duro mientras este va dando vueltas. Así es como se escribe. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros eliminamos un archivo, las banderas que están repartidas, solo Dios sabe dónde, en el disco duro, que dicen, ok, este es un pedacito de aquel archivo, desaparecen y el disco duro sigue dando vueltas. Entonces, la más mínima modificación que usted haga va a poder eventualmente escribir en algún segmento que estaba desocupado y que formaba parte del archivo original. Entonces, cuando nosotros eliminamos un archivo y lo recuperamos, esta recuperación muy posiblemente no recupere el 100% del archivo o lo recupere con errores, porque van a haber pedazos del archivo que al quedar disponibles se sobreescribieron algo más. Profe, de hecho, cuando se dijo lo de desfragmentar, hay una manera bueno, hay una configuración que usted agenda cada semana o cada día o cada mes, desfragmentar ya le digo, bueno, que desfragmenta, creo que es el disco duro. El disco duro. Sí, y como para sí. optimizar el sistema. Sí, ahora, que bueno, eso ya es harina de otro costal y es parte del curso de mantenimiento, pero de hecho todo esto es parte del curso de mantenimiento, pero entendiendo eso es más fácil entender cómo funciona el sistema de archivos y cómo funcionan las acciones como de eliminar, por ejemplo. Entonces, el disco duro da vueltas. Cuando usted crea un archivo, ese archivo queda regado por diferentes lugares del disco duro, porque él está dando vueltas, el disco duro mecánico. Entonces, esta acción natural de crear cosas, genera desfragmentación. Genera fragmentación. Entonces nosotros el proceso de desfragmentación es lo que hacemos para unificar esos pedazos en segmentos completos de un archivo. ¿Por qué esto incrementa, mejora las capacidades, mejora el rendimiento? Porque es mucho más fácil para el sistema operativo encontrar las totalidades de un archivo, que son todos los pedazos juntos, que encontrar todo un archivo que está repartido en muchos lugares del disco duro. Ok, profe, consulta. Entonces es mejor, digamos, tener pocas carpetas y dentro de esas pocas carpetas tener más archivos guardados que estar teniendo carpetas y carpetas. No, eso no. No. Eso no tiene nada que ver.
digamos, esa organización que uno ve en el explorador de archivos o eventualmente en la estructura de carpetas en una consola de comandos es una representación humana, pero el sistema operativo, el disco duro, su naturaleza mecánica de funcionamiento siempre va a ser igual, es decir, él siempre va a fragmentar el contenido por la naturaleza en cómo él funciona. Él siempre va a ir tirando pedazos al azar, porque él está dando vueltas, ¿ves? Imagínense algo ahí dando vueltas y un brazo mecánico que literalmente golpea ese disco, bueno, nunca lo toca, pero hace un golpe magnético en diferentes secciones del disco duro para escribir un bit. ¿Ves? Entonces lo que nosotros vemos es una representación humana que realmente no tiene ninguna importancia para el disco duro. Él por su naturaleza siempre va a fragmentar. Y el proceso de desfragmentado ayuda a que el rendimiento del equipo sea mucho mejor, porque los pedazos al estar juntos hay una secuencia lineal para poder encontrar todos los pedazos juntos. ¿Ven? Entonces cuando nosotros eliminamos un archivo, lo que hacemos es que borramos la referencia de dónde estaba ese archivo en el disco duro para permitir que el disco duro pueda escribir en esas posiciones que tenían información del archivo que decidimos eliminar. Entonces por eso es que existen programas de recuperación y los archivos recuperados casi siempre van a venir maltrechos, por así decirlo, porque van a haber pedazos que se sobreescribieron con otra información y no se pudieron recuperar. Ahora, a nivel de la seguridad de la información, a nivel de inseguridad de los datos, en entornos altamente controlados, por ejemplo en entornos bancarios, cuando un disco duro se desecha, y esto se los comento por experiencia propia, porque yo trabajé en un proceso justamente de migración de Banco Cuscatlán a Citibank, cuando Citibank era Citibank. Y en este proceso de migración nosotros teníamos que hacer cambio de equipo de la generación antigua, más vieja, a una generación de equipos nuevos. Este proceso de migración implicaba deshacernos de los discos duros. En los entornos altamente gestionados de seguridad de la información, como lo son los bancos, los discos duros no se pueden desechar así como así. Usted no puede agarrar un disco duro y tirarlo al basurero. Usted no puede agarrar una computadora de un banco y donársela a una escuela. Eso tiene todo un proceso, porque se pone en peligro la seguridad y la integridad de la información bancaria de las personas, aunque se haya formateado el disco duro. ¿Por qué? Porque al formatear usted el disco duro, pueden quedar rastros de segmentos de información que son recuperables. Pero digamos, si la dono un ejemplo y le cambio el disco duro. Eso es muy interesante. Si usted la dona y la entrega a otra compañía cambiándole el disco duro, existe la probabilidad de que algunos componentes internos relacionados con la memoria caché, con la memoria RAM e inclusive con componentes internos de la tarjeta madre puedan contener segmentos de información que puedan ser recuperados. Entonces, generalmente esto se pasa todo por un proceso de desecho industrial. Eventualmente, después de que se pasa todo un equipo de cómputo por un proceso muy detallado para asegurarse de que no queda ningún rastro de información valiosa por ahí, sí se donan. Por ejemplo, los discos duros, lo que se hace es que los discos duros no se pueden donar. Los discos duros sí se desechan del todo. Y los discos duros se pasan por un proceso de sobreescritura, se formatean y luego se sobreescriben con bits aleatorios varias veces, de manera que queda imposible la recuperación de los archivos. Es un proceso largo y se requiere software especial para esto. Algunos proveedores que tienen este tipo de software especial son, por ejemplo, Norton, la compañía de los antivirus de Norton Antivirus. Lo que pasa es que ellos tienen otras herramientas para seguridad de la información más allá de los antivirus. Y hay otras compañías que también tienen software especializado para esto. Nosotros en esos entonces... Pero ahí estamos hablando de que ellos ya son palabras mayores, ya, o sea, son gente crack. Sí, correcto. Son requerimientos específicos, requisitos específicos de ciertos sectores de negocio, porque al fin de cuentas nosotros tenemos que enfocarnos en los distintos sectores de negocio donde podamos eventualmente caer a hacer una práctica profesional. Pues sí, así es como funciona el asunto de la eliminación. ¿Qué otras cosas podemos hacer acá? Podemos, por ejemplo, cambiar el nombre de los elementos con este botón que está acá.
Entonces podemos ponerle patata. Y con Enter hacemos que el cambio de nombre quede en efectivo. Podemos crear nuevas carpetas, que lo hemos venido haciendo. Podemos crear archivos, que ya lo hemos venido haciendo también. Podemos crear accesos directos. Los accesos directos son interesantes porque ellos son un archivo, pero en realidad es un archivo que solamente es una ruta para que podamos encontrar una unidad o un archivo. Por ejemplo, aquí estoy creando un acceso directo a la unidad G. ¿Ven? Y si yo le doy doble clic, me lleva a la unidad G. Si yo le doy para arriba, me va a llevar a mi PC. Pero si yo le doy atrás y luego le vuelvo a dar atrás, vuelvo a la carpeta en la que estaba y donde fue que yo creé el acceso directo. Entonces, hablando de estas posiciones y estas direcciones que se manejan en el disco duro, literalmente un acceso directo es para que nosotros podamos referenciar a una posición distinta de donde está una unidad, una carpeta o un archivo. Eso es lo que es. Si nosotros tenemos un acceso directo y este acceso directo hace referencia a un archivo y borramos el acceso directo, no vamos a borrar el archivo. Por ejemplo, aquí yo puedo eliminar este acceso directo y eso no quiere decir que yo pierda la unidad. La ven, aquí está. Lo que perdí fue el acceso directo. ¿Cómo sé yo que un acceso directo es un acceso directo y no un archivo? Por ejemplo, aquí puedo crear otra vez el acceso directo a la unidad. Vamos a crear un acceso directo a la unidad data. Más vamos a crearlo a, no sé, sí, a esta unidad. Los accesos directos siempre van a pesar 1 kilobyte. ¿Lo ven? 1 kilobyte. Así es como sabemos que no es un archivo, que es solamente un acceso directo. Nosotros podemos ver las propiedades de una carpeta. Dentro de las propiedades de una carpeta podemos decir si la carpeta es oculta, si es de solo lectura, pero entonces vamos a tener que definir aspectos de seguridad, como por ejemplo si le vamos a poner a la carpeta restricciones para que los usuarios puedan acceder a la carpeta o no. Esto es algo con lo que ustedes eventualmente pueden ponerse a jugar, es bastante interesante y es útil de aplicar en algún momento. Podemos ver configuraciones avanzadas. Todo esto yo lo voy a ofuscar, ¿verdad? Porque es información privada, pero sí, eventualmente digamos las ventanas no las voy a ofuscar. Lo que voy a ofuscar es la información interna, que eso no, ¿para qué lo quieren? Podemos compartir los archivos con otros usuarios, con otros equipos. Podemos acceder a las opciones avanzadas, agregar comentarios, cuántos usuarios simultáneos pueden estar utilizando la carpeta en ese momento. Ahora con las opciones que nosotros tenemos para compartir en la nube elementos, esto pasa a un segundo plano. Esto solamente es útil si ustedes van a trabajar en una red privada, en una red corporativa local y quieren compartir archivos y carpetas. No es una cosa que pueda yo emular aquí con facilidad porque yo no estoy en una red corporativa. Puedo personalizar algunos elementos como cambiar el icono o ver información general. Ok, esto sería todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá. Este botón que se llama anclar al inicio rápido me permite anclar un elemento aquí en el inicio rápido. ¿Ven? Eso debería generar eventualmente un elemento por acá. O sea, para atrás, atrás. En este momento esto está deshabilitado. ¿Quién sabe por qué? Esa sí es una opción que les quedo ahí debiendo, cómo agregar estos elementos al acceso rápido. Porque en general no es algo que uno haga con frecuencia. Si alguien sabe, ahí después nos puede poner la nota en el chat de WhatsApp. Ok, para compartir, esta es la utilidad más importante para compartir que les voy a enseñar y que realmente es importante. Y es esta que se llama comprimir. Vean, este archivo que se llama nueva carpeta tiene este montón de cosas adentro. Si yo le doy comprimir, se me va a crear un archivo .zip. Y ese archivo adentro va a tener todo el contenido. Va a tener todo el contenido de la carpeta. ¿Ven?
Ahora, ¿necesitamos utilizar un software como WinRAR para poder comprimir y descomprimir? No, no lo necesitamos. Yo utilizo un software especializado para comprimir, que es el WinRAR, para poder tener acceso a archivos con extensiones .rar. Esta sección que está acá de un archivo es el nombre. Y esta sección que está al final es la extensión. La extensión de un archivo es lo que le dice al sistema operativo con qué programa puede eventualmente abrir un archivo. Entonces, mi sistema operativo, como tengo instalado WinRAR, me le cambia el icono al icono de WinRAR. Pero si yo no tuviera instalado WinRAR, el icono se vería igual a este, que es una carpeta con un zipper. Por eso es .zip. Porque Windows ya trae la utilidad integrada para poder comprimir y descomprimir archivos .zip. Más no de otros tipos. ¿Ok? Si yo estoy aquí adentro de una carpeta, aquí en la vista, yo tengo todas estas opciones para poder reconfigurar la forma en la que yo estoy viendo esto. Por ejemplo, aquí en la primera opción es el panel de navegación. Si yo le quito este check, ya no veo el panel que estaba a la izquierda. Ese panel yo lo pongo acá. Ese panel me permite ver la estructura raíz de todo mi sistema de archivos. ¿Qué más cosas puedo hacer acá? Puedo expandir a la carpeta abierta. Puedo mostrar todas las carpetas o puedo mostrar bibliotecas. Por ejemplo aquí. Si yo le doy clic ahí, se me va a expandir toda la estructura de carpetas a partir de la cual está en la que yo estoy acá. Eso no es demasiado útil, porque al final se vuelve un poco desordenado de ver. Ahora, puedo abrir el panel de vista previa. Si, vean, si yo creo aquí un archivo de texto, y ese archivo de texto yo le pongo adentro un contenido. Por ejemplo, le puedo escribir Hola Mundo. No lo están viendo porque lo estoy escribiendo en otra pantalla. Pero si yo le escribo por ahí un contenido que se llama Hola Mundo y le doy clic acá, yo no puedo ver el contenido del archivo, a menos que me vaya a vista y le dé panel de vista previa. ¿Ven? Este panel de vista previa me permite ver el contenido de ciertos tipos de archivos, como por ejemplo imágenes y archivos de texto. Si yo tengo un archivo de Word, eventualmente podría ser que el panel de vista previa me lo muestre. Pero no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí el contenido del de Word. Y el contenido del de Word sí se visualiza. No estoy muy seguro de que esto pueda visualizar contenidos de bases de datos o de elementos de publisher, pero existe la posibilidad de que al menos pueda visualizar una parte del archivo. Ese es el panel de vista previa. El panel de vista previa gasta muchos recursos de la computadora, entonces no es del todo algo que debamos usar en un equipo que no tiene muchos recursos. Si la computadora que estamos usando tiene muy poca memoria RAM, tal vez esta utilidad de panel de vista previa pueda ralentizar el funcionamiento del equipo. ¿Estamos claros? Profe. Otra cosa es el panel de detalles. En el panel de detalles yo puedo ver la metadata de un archivo. ¿Alguien sabe qué es la metadata de un archivo? No, profe. Estos datos que están aquí son metadatos. Tipo de archivo, a qué hora lo hice, cuánto peso, cómo se llama el autor del archivo, ¿sí? Cómo se llama el nombre del equipo de cómputo en el cual yo hice el archivo, cuál fue la fecha de creación, la última fecha de acceso, la fecha de modificación, ¿ven? Hasta el tiempo total de edición. Todos estos son metadatos. Los metadatos son datos que tiene cualquier archivo que son aledaños al archivo. No son datos de contenido, sino que son datos que se generaron en torno a la creación y modificación del archivo. Por ejemplo, cuando ustedes toman una foto, esa foto tiene un conjunto de metadatos que son, por ejemplo, la ubicación y todos los datos de la cámara con la cual ustedes tomaron la foto. Así es como hace el OIJ, por ejemplo, para poder llegar al perpetrador de un crimen. Si el perpetrador del crimen publica la foto en redes sociales,
y el OIJ tiene acceso a la foto, analizan los metadatos de la foto y pueden saber dónde sucedió y tienen datos específicos. Profe, y eso no, perdón, profe, ¿y eso lo puedo yo ocultar o no? O eso no se puede ocultar. Profe, y eso no, perdón, profe, ¿y eso lo puedo yo ocultar o no? O eso no se puede ocultar. No. Es muy sospechoso que me haga esa pregunta después de haber explicado lo del crimen. No. Por supuesto, hay un software que se llama Foca. Y la Foca permite hacer ofuscación de metadatos. Hay muchos ataques informáticos muy severos que han ocurrido a través del tiempo debido a que las personas no protegen los metadatos de un archivo. Estos son los metadatos, digamos, elementales que uno puede ver, pero en realidad los archivos pueden guardar muchísimos otros metadatos que uno ni idea tiene. Entonces hay ataques informáticos que se han dado porque un archivo que no se ofuscó la metadata mostró a un posible atacante configuración interna de la arquitectura de red de una corporación que no estaba bien asegurada. Entonces justamente por eso se inventa un software que se llama Foca, que lo inventa una empresa que se llamaba Informática 64, de la cual era su líder, un chaval que se llama Chema Alonso, que es un doctor en ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos en España. No es porque yo sea seguidor de él, pero sí. Y este software justamente funciona para ofuscar la metadata de los archivos y poder mejorar la seguridad de la información y eventualmente proteger la ciberseguridad de la arquitectura física y lógica de una corporación. Pero sí se puede. Entonces eso es lo que tenemos con referencia a lo que es este panel de detalles. Luego aquí en este espacio de acá vean que yo tengo seleccionado el de detalles. ¿Por qué a mí me gusta detalles? Porque puedo ver los nombres de los archivos, puedo ver su fecha de modificación, puedo ver el tipo del archivo y puedo ver su tamaño. Esto me permite a mí, por ejemplo, organizarlos por fecha de creación, organizarlos por tipo, organizarlos por tamaño, organizarlos por nombre. Para eso es esta que se llama detalles. Luego también puedo verlo por iconos grandes. ¿Sí? Esto es muy útil, iconos grandes es muy útil cuando estoy metido dentro de una carpeta que lo que tiene son imágenes, para poder ver las cosas como una especie de galería. Puedo ver los iconos grandes, puedo ver los iconos medianos, puedo ver iconos pequeños, pero vean que ninguna de estas opciones me permite a mí organizar nada. Puedo ver una lista de elementos, podemos ver iconos. Esta muestra un poquito más de información, el nombre y algo más de metadata. Podemos verlo por contenido. Esta es la vista que menos me gusta, aunque muestra un poco más de metadata todavía. Pero la que muestra datos útiles para poder organizar y buscar elementos dentro de una carpeta es la que se llama detalles. Ahora ven qué interesante este elemento que se llama ordenar por. Ordenar por me permite a mí hacer lo mismo que estuvimos haciendo acá dándole clic a los encabezados. Pero ordenar por me va a permitir a mí elegir más columnas de organización. Como por ejemplo, yo quiero verlo también por... no sé. Vamos a buscar algún atributo por aquí interesante. Por creadores. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ven? Y entonces aparece una columna más que se llama creadores. Y también vamos a poder organizar los elementos por creador. ¿Ve? Este elemento de ordenar por me permite a mí hacer todo esto. Ahora, este elemento de agrupar también es súper útil. Vean, por ejemplo, si yo le voy a agrupar por tipo, me genera categorías. Entonces, en esas categorías, vean, ya tengo 2 archivos de publisher y me los pone aquí. 3 carpetas y me las pone aquí. ¿Ven? Aquí puedo agregar más elementos a la vista sin meterme a ordenar por. Puedo ajustar las columnas. Este ajuste de columnas es lo mismo que si yo le diera doble clic. Vean, por ejemplo, si yo me traigo esto para acá, no veo los nombres de los archivos completos. Ven que hay 3 puntos. Pero si yo le doy doble clic a esta raya que está acá en el centro, me lo alarga y entonces yo puedo ver todos los archivos. Igual acá. Pero si yo tengo varias así, simplemente puedo darle a ajustar todas las columnas y ya todo se ajusta para que yo pueda verlo bien. Las extensiones de nombres de archivos, esto que dice .docs, hay algunas computadoras que no lo muestran y que los archivos se ven así,
sin la extensión. Pero para nosotros, que somos más técnicos y que tenemos más habilidad para reconocer distintos formatos de archivo y sabemos qué hacer con ellos, a nosotros sí nos importa ver las extensiones de nombres de archivo. Eso se ve aquí en Vista, en el explorador de Windows, clic en extensiones de nombres de archivo. Y ahora sí podemos ver las extensiones. .mpp, .txt, .docs, .accdb, .pub. ¿Sí? Esto para no ver los archivos ocultos. Entonces, si yo tengo esta carpeta como oculta, aquí en las propiedades yo le digo ocúltela, entonces ya no la veo. Pero para verla, hago clic acá y entonces ahora sí me la muestra. ¿Ves? Aquí está la carpeta oculta. Si yo le doy clic acá, se desoculta. Si yo le doy clic acá, en ocultar elementos, se vuelve a ocultar. Este elemento a mí me gusta ponerlo, casillas de elemento. Si yo lo quito ya no aparecen, pero si yo lo pongo, yo veo estas casillas de acá. ¿Por qué me gusta? Porque yo puedo seleccionar varios elementos sin utilizar el teclado. Y entonces yo estos elementos los puedo eliminar o los puedo copiar y los puedo pegar. ¿Ven? Pero si yo no tengo las casillas, para seleccionar varios elementos tengo que dar clic, presionar la tecla control sin soltarla, clic y clic. Y ahora sí ya los pude seleccionar. Pero si yo muestro las casillas del elemento, yo no necesito usar el teclado, nada más la selecciono, ¿ven? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con el teclado? Seleccionar un grupo de elementos usando Shift. La tecla Shift me permite a mí seleccionar un bloque completo. ¿Ven? Profe, perdón, profe. En cambio, la tecla Control me permite a mí seleccionar solamente ciertos elementos. Dígame. Ok. No, tranquilo, de todas maneras, yo estoy grabando el video y lo voy a subir a YouTube toda la sesión. Sí. Entonces, por eso es que a mí me gusta utilizar casillas de verificación. Básicamente, eso es todo lo que tenemos que ver del explorador de archivos. Esa es la clase del explorador de archivos, una clase de 40 minutos. ¿Alguna pregunta? No. No, profe, estamos bien. No, profe, estamos bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un árbol de directorios? El cosito que está aquí a la par. Bueno, Ajá, ¿vieron? Ese. El cosito que está aquí a la par. Esto es un árbol, sí. Pero en esta carpeta, justo en esta en la que estamos, este sería nuestro árbol de directorios. ¿Lo ven? Aquí arriba. Este es nuestro árbol. Este es el árbol de esta carpeta. La raíz de este árbol es la última, esta que dice disco local C. Y el nodo sería nueva carpeta. Pero nueva carpeta tiene a su vez otras carpetas. Entonces nueva carpeta no es un nodo final, es una rama. Y ya me meto a nueva carpeta 2 y aquí adentro no hay más carpetas. Entonces una carpeta que ya no tiene más carpetas adentro es un nodo final. Es un concepto ahí, no, realmente no importa tanto saber, pero es importante, digamos, tener conciencia de que si usted le dicen el nodo del árbol de esta carpeta, entonces usted nada más tiene que ir a buscar la última carpeta que ya no tiene más carpetas adentro. No. Me preguntas entonces. Ok, vean. Todo esto que nosotros hicimos con el explorador de archivos de Windows es algo que podemos hacer también con una consola de comandos. ¿Ustedes saben qué es esto? Sí, profesor, es. Solo ven el explorador de archivos, ¿verdad? No ven nada más. Sí, profesor, es. Ok, vamos a ver. Sí, profe. Ok, Sí, ¿ya están viendo mi pantalla otra vez? Me avisan. Sí, profe. Sí, Ok. profe.
Ok, vean. ¿Ustedes saben qué es esto? Eso es como eso es un ejecutador. Pero es que se me olvidó el nombre de esa vara. Eso es un ejecutador. Gracias. Se llama ventana de ejecutar. Esta ventana ustedes la acceden presionando la tecla Windows y sin soltarla presionando la tecla R. Entonces sale esto. Si ustedes ahí escriben, ustedes aquí pueden escribir comandos o nombres de programas que se puedan ejecutar de una vez. Por ejemplo, si yo escribo WinWord, como aparece ahí, y ustedes tienen instalado Microsoft Office, se les va a abrir Word. Si ustedes tienen instalado Office y escriben ahí Excel, se les va a abrir Excel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo CMD, se me va a abrir esto. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? Sí. Ok, eso es una consola de comandos. Aquí, esto está brincando en una... esto que brinca acá se llama cursor. Esto que dice C2 puntos es la unidad C. Y esta es la carpeta users. Y esta es la carpeta que está dentro de la carpeta users. Mi nombre está mal escrito porque cuando compré la computadora la persona que me lo configuró mal. Y eso quedó así, desgraciadamente. Pero este es el usuario. Está en la carpeta usuarios. Y eso está en la unidad C. Nosotros podemos ejecutar las mismas operaciones que podemos ejecutar en el explorador de archivos, las podemos hacer acá. Por ejemplo, yo aquí puedo ir a la carpeta documentos. Ustedes escriben CD y entonces empiezan a escribir el nombre de la carpeta y con la tecla tabulación se termina de escribir el nombre de la carpeta a la cual ustedes quieren ir. ¿Ok? Ahí yo estoy ya en la carpeta documentos. Si yo le pongo si yo le escribo dir, van a poder ver todos los archivos y carpetas que están aquí adentro. ¿Ven? Yo puedo entrar a las carpetas y puedo crear nuevos archivos y nuevos directorios. Vamos a ver. Aquí vamos a entrar a la carpeta que se llama carpeta pruebas. Vean que la carpeta pruebas está aquí. Si yo le doy cd carpeta de pruebas, empiezo a escribir car y toco la tabulación, él me termina de escribir carpeta de pruebas. ¿Ven? Esta carpeta de pruebas es esta que está acá. Y ahí yo estoy adentro. Si yo escribo dir, yo voy a poder ver todos los directorios y archivos que están dentro de esa carpeta. Vean que ahí adentro lo que está nada más es nueva carpeta. Punto hace referencia a esta carpeta. 2 puntos hace referencia a la carpeta anterior, a la carpeta que está un nivel más arriba. Si yo le doy cd punto punto, me devuelvo un nivel. Cd carpeta pruebas y vuelvo a entrar al nivel. Esto es navegación dentro de carpetas, pero usando una consola de comandos. Y podemos hacer un montón de cosas. Si lo vuelvo a dar dir, puedo ver todos los archivos que están ahí adentro. Vamos a entrar a nueva carpeta. Vamos a darle dir. Y veo esos archivos. Vamos a volver a meternos. Vamos a aprovechar ese que se llama nueva carpeta.zip. Aquí yo puedo utilizar copy. Nueva carpeta.zip. Y voy a decirle que me la copie dentro de nueva carpeta. Voy a ponerle aquí slash, un momentito para cambiar el idioma del teclado. Vamos para inglés. Entonces aquí yo le pongo, métame créeme una copia de nueva carpeta.zip dentro de nueva carpeta. Ok. Y le vamos a poner de nombre file.zip. Y le doy enter. Dice que no le gustó. Vamos a mandarlo así. La consola de comandos de Windows tiene sus diferencias con otras consolas, como por ejemplo la terminal de Linux. Entonces, vamos a ver.
cómo era este. Sí. Ajá. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver si es que este señor necesita saber. No quiere. Vamos a ver con Xcopy. Sí, así son estas cosas de caprichosas. Y se escucha, yo creo que de fondo mi gato y no le hagan caso. Pero bueno, en fin, podemos hacer este tipo de cosas. Les queda ahí como tareas el copy. No sé por qué este señor no me deja. Vamos a ver si CP sí me deja. Nueva carpeta.zip. Vamos a mandarlo a nueva carpeta. No, CP es de la terminal de Linux. Qué caprichosidad, por Dios. Vamos a ver la referencia. Parece ser que este señor requiere de la ruta completa. Ajá. Vamos a ponerle aquí el punto. Si la sintaxis es incorrecta. No, hombre. Qué terrible. Vamos a ver. No se puede copiar archivos sobre sí mismo. Vamos a mandarlo a users. Acceso denegado, muy bien. Ahí está. Entonces, copy, nombre del archivo o nombre de la ubicación completa del archivo. En este caso no puse ninguna ruta porque el archivo está en la carpeta local. Y después ponemos la ubicación exacta del archivo donde lo queremos mandar. Parece que es un poco quisquilloso el copy en la consola de comandos. La consola de comandos es un poco tiesa. Después más adelante podemos ver la terminal de Linux, que es muchísimo más flexible y permite hacer cualquier cantidad de cosas mucho más allá de lo que permite hacer la consola de comandos de Windows. Nosotros podemos usar en Windows la terminal de Linux, que es una cosa muy importante de saber hacer en estos tiempos, y eventualmente lo vamos a ir a ver. Yo aquí, por ejemplo, puedo visualizar los elementos que están acá y puedo borrar algún elemento. No me acuerdo si era del. Ajá. Con del eliminamos un elemento. Y en Linux SRM, pero aquí no. En esencia podemos hacer todo ese tipo de cosas Profe, una pregunta. En la consola de comandos. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, cuando usted mata o elimina un proceso desde la consola? ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, cuando usted mata o elimina un proceso desde la consola? No, pero es que, digamos, yo he trabajado con No hay Linux diferencia entre eliminar un proceso, digamos, desde la ahorita consola escuché o desde que la administrador de tareas. R no sé qué dijo, ¿verdad? Para eliminarlo, pero yo a veces utilizo kill para matarlo. Entonces no sé si hay alguna diferencia entre matar o eliminar algún proceso. Pero yo a veces utilizo kill para matarlo. Entonces no sé si
Ah, ok. Es que son dos cosas diferentes. Ok. Sí, RM es para eliminar archivos o carpetas. Kill es para eliminar procesos. ¿Cuál es la diferencia? Un archivo o una carpeta vive en el disco duro. Un proceso vive en la memoria RAM. Entonces es algo importante de saber. ¿Sí? Todos los procesos, todos los servicios y los demonios, porque en Linux hablamos de demonios, los procesos o servicios que no... En Windows les llamamos servicios, en Linux les llamamos demonios. Los demonios y los servicios viven en la memoria RAM. Entonces, ellos están alojados en el disco duro. Sí, están alojados en el disco duro. Pero en el disco duro están estériles, están, por decirlo así, muertos. Y ellos cobran vida cuando los sacamos de su ubicación en el disco duro y los ponemos en la memoria RAM. Ahí ellos están en funcionamiento. Los demonios y los servicios no son otra cosa que procesos, que son programas que están corriendo en la memoria de la computadora. Cuando ustedes hacen un programa, cuando ustedes escriben un hola mundo, en el lenguaje de programación que ustedes quieran, este hola mundo va a salir del disco duro donde ustedes lo guardaron, se va a cargar en la memoria RAM, va a ejecutar lo que ustedes les pidió, que fue imprimir hola mundo en la pantalla, y luego se va a morir. Si ustedes meten ese hola mundo dentro de un while, entonces él se va a morir hasta que la condición se cumpla y va a quedar ahí, y va a quedar ahí funcionando. Es que me quedé atrapado con el cordón de los headsets. Estamos. Entonces kill es para matar procesos, RM es para eliminar archivos y carpetas. Un gusto. No, profe. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. No, profe. Estamos bien. Ok, déjenme pensar. Vean, nosotros tenemos que ver que tenemos que abarcar la guía de aprendizajes base. Espérense, voy a parar el video aquí porque